Hola, roleras y roleros, bienvenidas y bienvenidos a Rol en Villa Friki. Soy Jaime González, el narrador friki, y hoy voy con un segundo vídeo acerca del uso de la magia en el juego de rol de la llamada de Chulu. Como ya vimos en el vídeo anterior, la magia es algo muy peligroso, difícil de aprender, requiere mucha práctica, mucho esfuerzo y además tiene un coste en cordura bastante grave. Y entonces lo que sucede es que, bueno, que al final los que utilizan la magia son los personajes no jugadores, son los malos, son los brujos que se dedican por sus ansias de poder, por sus ansias de adoración a dioses exteriores y lo que sea, pues a practicar la magia y hacer esas cosas tan molonas que aparecen a veces en los relatos de la llamada de Chulu. Yo que sé, recordar a Joseph Curwen, el brujo aquel en el caso de Charles Dexter Ward, que consiguió a base de hacer rituales en noches paganas, hacer que cuando muriera su esencia se fuera más allá de las esferas, allí protegido por Yog-Sothoth y luego en un futuro ser capaz de que los resucitaran y movidas así muy locas, o como el Barón Hauptmann, ese personaje brujo malvado de la hermandad de la bestia en los hongos de Yugoth, utilizando un hechizo de transferencia mental, fue capaz de vivir décadas y cientos de años pasando su mente de un cuerpo a otro. O sea, realmente los malos en la llamada de Chulu hacen unas verdaderas cosas que te explotan la cabeza. Bien, ¿cómo funciona el uso de los conjuros como sistema de juego? ¿Cuáles son las reglas que rigen un poco el uso de los conjuros? Aquí, como siempre, lo que os digo siempre, el uso de la magia en mis partidas de la llamada de Chulu, sobre todo cuando lo utilizan los personajes no jugadores, los malos utilizan la magia un poco a mi antojo, porque es que a fin de cuentas es una cosa a veces muy colorista y demás. Y cuando los jugadores quieren utilizar magia, ¿cómo vamos a utilizar la magia? ¿Cómo vamos a utilizar esos conjuros? Como vimos en el vídeo anterior, me he aprendido un conjuro, me lo he empollado porque me he cogido un tomo arcano y me he empollado un hechizo y ahora lo quiero poner en marcha. Vale. Los personajes jugadores, tus protagonistas de las aventuras. La primera vez que utilicen un hechizo que han aprendido, les vas a pedir una serie de tiradas para ver qué tal lo ejecutan. Una vez que hayan ejecutado el hechizo por primera vez, ya no necesitarán hacer tiradas para repetir la ejecución de ese hechizo. Se supone que ya lo habrán practicado lo suficiente y les saldrá ya de forma natural. Entonces, cuando un jugador o jugadora, su investigador, quiere ponerse a hacer el hechizo, bueno, el hechizo dale todo el color que quieras acerca de las letanías que tiene que utilizar, los gestos que tiene que hacer, el momento propicio en la noche en el lugar donde lo tiene que hacer, cuáles son los componentes que necesita el hechizo. Muchos de los hechizos, como veremos en algún vídeo posterior, te cuentan detalles de, oye, pues para invocar a esta criatura te hace falta un silbato de latón encantado mágicamente en la noche de Candlemas y no sé qué, o para contactar con esta criatura tienes que tener unas piedras preparadas con unos signos y arrojarlas en el agua donde sepas que historias por el estilo. Cada uno de los hechizos tiene alguna característica, pero en general, siempre a la hora de usar un conjuro, lo que vas a pedirle a la investigadora o al investigador que utiliza el conjuro por primera vez es una tirada de poder difícil. Bien, si tiene éxito en esa tirada de poder difícil, el conjuro tiene éxito. Si falla la tirada de poder difícil, el conjuro falla. Teniendo en cuenta que a lo mejor es un conjuro que requiere una preparación concreta o que solamente se puede realizar en una noche de luna llena y demás, si resulta que has fallado esa tirada, pues no puedes probarlo hasta dentro de un mes en la próxima noche de luna llena, ¿vale? Entonces, si has fallado una tirada de conjuro, tienes dos opciones. Volver a reintentar el conjuro más adelante, con lo cual contaría como una tirada forzada, o bien volverte a empollar otra vez el conjuro para volver a intentarlo, que puede llevar, pues eso, otras 3 semanas de estudio, o 4, o 8, o las que te haya costado la primera vez el aprendizaje. Esto, dependiendo de las prisas que tengas para aprender un conjuro, pues te lo puedes permitir o a veces no. ¿Vale? Entonces, en caso de éxito, se hace bien el conjuro, ya lo sabes, te ha salido bien esta vez, te va a salir bien siempre. En caso de fallo, puedes reaprender el conjuro con todo el tiempo que eso conlleva, o si no, en la próxima oportunidad que tengas, esa misma noche, a la noche siguiente, cuando las condiciones sean propicias, volver a intentar hacer el conjuro. Esto ya contaría como una tirada forzada.
Si tienes éxito en la tirada forzada, estupendo, has tenido éxito con el hechizo y ya lo tienes para siempre. Si fallas en la tirada forzada, vas a tener éxito en la resolución del hechizo. El hechizo va a salir bien y lo vas a tener ya aprendido para siempre. Pero al fallar una tirada forzada, el narrador o la narradora te debería hacer daño de verdad, que pase algo grave a ti o a tu entorno, ¿vale? Que se produzca un efecto especial, de los cuales vienen unos cuantos ejemplos en el libro, del tipo de que pierdas a lo mejor poder de forma permanente, que recibas un daño físico grave, o que sucedan efectos especiales alrededor que hagan que pierdas cordura o que la pierdan los demás, que las paredes se pongan a sangrar, yo qué sé, lo que se te pueda ocurrir en un contexto de la llamada de Chulu, que aparezca de repente una criatura que no venía a cuento y has hecho tu hechizo para hacer no sé qué y entonces de repente el hechizo no ha salido bien del todo y aparece un vagabundo dimensional y tenemos una movida, lo que quiera la directora o el director de juego. Pero incluso fallando la tirada forzada, el resultado ya va a ser que tú aprendes el hechizo de forma definitiva. Es decir, haces tu tirada de poder difícil, si tienes éxito todo sale bien, si fallas tienes que reaprender el hechizo para volver a empezar a hacer tu tirada de poder difícil o volver a intentarlo como tirada forzada, de forma que si tienes éxito tendrías éxito, pero si fallaras tendrías éxito en el hechizo, pero pasaría algo grave, ¿vale? Esto para los personajes jugadores. Los personajes no jugadores nunca hacen tiradas con los hechizos. Los personajes no jugadores simplemente ejecutan los hechizos, ¿vale? Hay que tener en cuenta aquí, además, que hay una cosa aquí con los hechizos que se llama la magia intensificada. Es decir, si un hechizo, por ejemplo, hay un hechizo ofensivo muy potente que suelen tener los brujos malvados y muy peligroso, que se llama consunción, que es un hechizo que el brujo en cuestión lo que hace es gastar puntos de magia, ahora veremos también un poco eso, gastar puntos de magia, hacer una tirada enfrentada contra el poder de la víctima y en caso de tener éxito, hace tanto daño en puntos de vida como puntos de magia haya gastado. Son mucho, porque si un brujo tiene a lo mejor, yo qué sé, 14 puntos de magia y se gasta 8 en un hechizo de consunción, si tiene éxito en su tirada de enfrentado de poder, te pega un castañazo directamente de 8 puntos de vida y 8 puntos de vida es una herida grave para un jugador, lo dejan hecho polvo ya para ingresar en el hospital si no lo mata, ¿vale? Con lo cual es un hechizo bastante poderoso. En este hechizo en concreto se requiere una tirada de poder contra poder, que ahora veremos cómo las aplico, ¿vale? Pero este hechizo en concreto tiene un efecto de magia intensificada y es que cuando el que utiliza el hechizo tiene cordura cero, es alguien que está ya tan ajeno a la realidad y tan metido en los mitos de Chulu y tiene tal comprensión de la magia y del mundo arcano que alguien que tiene cordura cero que utiliza un hechizo puede tener efectos potenciados en ese hechizo. Entonces, un hechizo de consunción para un brujo que tiene cordura cero no tiene la tirada de poder enfrentada contra el objetivo. Directamente aplica el daño. Es decir, el brujo con cordura cero utiliza su magia intensificada cuando utiliza la consunción, directamente gasta 8 puntos de magia y son 8 puntos de daño que te zampas cuando realiza el ritual. Con lo cual, hay brujos con hechizos que son tremendamente dañinos y peligrosos. Eso con respecto a la magia intensificada. Hay conjuros que si el que los usa tiene cordura cero, tienen efectos potenciados. Y luego con respecto a este tipo de conjuros, y bueno, los conjuros en general, cuando se utiliza un conjuro, siempre hay una pérdida de cordura asociada. Además, una pérdida de cordura que es como cuando te lees un libro. No haces una tira de cordura a ver qué pasa, sino que directamente pierdes una cordura fija. Es decir, que utilizas un hechizo de consunción, pues pierdes un dado de 6 de cordura. Que creas un portal, pues pierdes tantos puntos de cordura. Directamente, por ejecutar un hechizo, directamente pierdes cordura. Luego, además, los efectos del hechizo pueden provocar más pérdidas de cordura, porque si el hechizo consiste en que me voy a la playa e intento contactar con los profundos, gasto cordura porque utilizo el hechizo de contactar con los profundos, me pongo ahí a hacer los cánticos con el incienso y con las piedras y con todo lo que hace falta, y entonces al rato aparecen los profundos. Cuando aparecen los profundos y veo a los monstruos, por mucho que esté preparado para encontrarme con ellos, tengo también una pérdida de cordura por ver a los monstruos. O sea que el contacto con el saber arcano siempre conlleva unas pérdidas de cordura bastante elevadas. Entonces, por un lado, siempre utilizar un conjuro te va a pedir una pérdida de cordura. Después, casi siempre te va a pedir una pérdida de puntos de magia,
Los puntos de magia los tienen los personajes, son una quinta parte de su poder, ¿vale? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, 14 puntos de magia, porque tienes poder 70, ¿vale? Pues tienes 14 puntos de magia y ejecutar este conjuro pues cuesta 5 puntos de magia, pues gastas 5 y te quedas con 9. Los puntos de magia se recuperan muy rápido, se recupera un punto cada hora, siempre y cuando tu poder esté por debajo de 100. Si tu poder está por encima de 100, lo cual es improbable siendo un ser humano y no un brujo, si tu poder está por encima de 100, entre 100 y 200, recuperas 2 a la hora, si está entre 200 y 300, 3 a la hora, etc. Pero normalmente un personaje jugador recupera un punto de magia a la hora. Bien, un punto de magia a la hora, pues bueno, se recuperan bastante rápido, simplemente descansando y demás. En caso de que utilizando un conjuro gastes más puntos de magia de los que tienes, directamente los perderás de puntos de vida. Así, por ejemplo, si te quedan solo 3 puntos de magia y utilizas un conjuro que gasta 7 puntos de magia, pues gastarías tus 3 puntos de magia y te llevarías otros 4 puntos de vida hasta llegar a los 7. Eso, a efectos visuales, pues a lo mejor mientras estás realizando el conjuro, pues se te rompe una costilla, te sangra un ojo, daño físico por utilizar la magia más allá de tus posibilidades. Y hay luego conjuros muy poderosos que no gastan puntos de magia, sino que implican un gasto definitivo de puntos de poder, como es la creación de un portal o la creación de un símbolo arcano, por ejemplo. Crear un símbolo arcano conlleva que tu personaje tiene que gastar de forma permanente 5 puntos de poder, con lo cual te va a bajar tu voluntad, te va a bajar tu capacidad mágica, te va a bajar así en general. Y realizar un portal, pues igual, realizar un portal conlleva un gasto de puntos de poder que, dependiendo de la longitud que te quieras desplazar en el portal, tanto espacial como temporalmente, requiere más puntos de poder. Con lo cual, hay conjuros muy poderosos que exigen el pago de puntos permanentes de poder. El poder normalmente no se recupera con facilidad. Normalmente las pérdidas de poder son bastante graves. Y luego, tener en cuenta que a veces hay conjuros que, aparte de tener tu pérdida de cordura, aparte de gastar tus puntos de magia, requieren un enfrentamiento de voluntades. Por ejemplo, si un brujo intenta darte una orden para que le obedezcas y utiliza contigo un hechizo de dominar, o si un brujo que no tiene la magia intensificada tira un hechizo de consunción, o tú mismo, tu personaje, conoce el hechizo de consunción y dispara un hechizo de consunción sobre una criatura de los mitos para destruirla o hacerla huir, pues tiene que, aparte de perder sus puntos de cordura, aparte de gastar tus puntos de magia, luego tienes que hacer una tirada enfrentada de poder. Esto lo hago, me salto un poco las reglas y lo he simplificado al máximo, porque bueno, en combate, ya sabéis, enfrentamos las tiradas. Si yo te ataco y tú te defiendes, si tú me empatas que estás defendiendo, directamente consigues evitar el ataque. Aquí debería funcionar algo similar. Lo que pasa es que, bueno, por un lado, entre las tiradas, que si de poder, que si empatan, que si no sé qué, que si quién tiene más poder, no sé cuántos, lo centro todo en el jugador. Es decir, cuando hay una tirada enfrentada, que no sea de combate, me da igual que sea una tirada de poder contra poder, me da igual que sea de fuerza contra tamaño, me da igual que sea de descubrir contra sigilo, lo que sea, lo que hago es centrar en el jugador. Entonces, el jugador hace una tirada de la característica que le corresponde y lo enfrentamos a una dificultad dependiendo del porcentaje que tiene la criatura a la que se enfrenta. Es decir, si tenemos en una lucha enfrentada de poder, si el personaje, o sea, si el brujo hace una tirada para intentar dominar la mente de un personaje y hace una tirada enfrentada de poder, en vez de tirar con el poder del brujo, si el poder del brujo está entre 0 y 50, la dificultad de la tirada del personaje es normal. Si está entre 50 y 90, la dificultad de la tirada del personaje es difícil. Y si está por encima de 90, la dificultad de la tirada del personaje es extrema. Y así directamente lo centramos todo en el personaje, ¿vale? Y así resolvemos las tiradas enfrentadas de una forma un poco más fluida. Es bastante puñetero, reconozco que es un poco más puñetero, porque si un brujo tiene, claro, es que si un brujo tiene más de poder 90, ostras, te estás enfrentando a una voluntad realmente muy poderosa, cuando realmente el máximo de un humano suele ser 90, ese 18 de los 3 dados de 6. Entonces, en esos casos, las tiradas enfrentadas son bastante puñeteras. Si el brujo tiene 90 o más, para resistirte a sus ataques y su magia,
necesitas hacer tiradas de poder extremas, lo cual es bastante puñetero. Si no es tan poderoso el brujo, está entre 50 y 80, bueno, pues para defenderte normalmente las tiradas que vas a necesitar son tiradas de poder difícil, que no son tan graves, pero bueno, lo son un poco. Ahí está el gasto de los puntos de suerte para evitarlo y demás. Pero la magia en manos de los enemigos es una cosa peligrosa. Hay que tener en cuenta también que en estos casos, en el que en medio de un combate a lo mejor el brujo intenta utilizar la magia, el mago, el brujo, el que utiliza la magia siempre va a actuar el último. Así que si tú tienes una buena escopeta, una buena pistola, mientras el tío se pone a hacer gestos y movidas para tirarte una consunción o hacerte cualquier burrada, pues siempre le puedes pegar 2 tiros y con eso acabamos con cualquier conjuro. Así que nada más. Con esto vamos a acabar el vídeo de ahora. El uso de conjuro para los personajes jugadores. La primera vez tienen que hacer una tirada de poder difícil para usarlo por primera vez y ya no necesitarán tirar con ese conjuro nunca más, teniendo en cuenta que si fallan las repeticiones serán tiradas forzadas y si no habría que reaprender el conjuro. Que los personajes no jugadores nunca van a hacer tiradas de conjuros para ver si les salen bien los conjuros o no, se supone que ya saben hacerlos, que existe la magia intensificada, que es una ventaja que tienen los malos. Si tienen cordura 0, sus hechizos pueden ser más poderosos todavía, que para utilizar un conjuro siempre hay un gasto de cordura y suele haber un gasto de puntos de magia, que en caso de que te falten puntos de magia los vas a pagar en puntos de vida, y en casos extremos, conjuros muy poderosos te van a pedir un gasto definitivo de poder. Y por otro lado, que a veces el uso de los conjuros, cuando alguien intenta hacerte algo por medio de un conjuro, va a requerir una tirada enfrentada de poder. Y siempre en las tiradas enfrentadas, lo que voy a hacer es eso, centrar en el jugador, pedir al jugador una tirada de la característica o de la habilidad que corresponda, y siempre que el enemigo tenga entre 0 y 50 va a ser normal, entre 50 y 90 va a ser difícil y 90 o más va a ser una tirada extrema. Incluso en casos de que estemos hablando ya de poderes por encima de 150 o algo así, o 100 puntos más de lo que tenga el personaje, en ese caso incluso les pediría una tirada crítica de tener que sacar un 1 y si no, no hay tu tía. Así que con todo esto dejamos este segundo vídeo acerca de la magia, los mitos de Chulu, y nos quedamos pendientes de un tercero en el que vamos a hablar un poco de cuántos tipos de conjuros hay, que ya os digo que hay muchísimos, pero por lo menos para ver en qué grupos podemos englobar los conjuros, para ver qué tipos de conjuros hay y qué particularidades puede tener cada uno. Así que, sin más, deciros que si os ha molado este vídeo, que le deis a me gusta, que si os mola el contenido de este canal, que tenemos Mer y yo, la profa de lengua y el narrador friki, que tenemos un montón de partidas de Aquelarre, la llamada de Chulu, de Star Wars, y que tenemos reseñas de juego y que contamos cosas acerca de los juegos que nos flipan y todo esto, si os mola, suscribiros al canal y nada, deciros que nos vemos muy pronto y que la fuerza os acompañe.